Buenos días. Hoy día vamos a inaugurar el ciclo lectivo 2021 con la modalidad impuesta a raíz de la pandemia, que va a ser de manera virtual. Sabemos que todo esto implica para nosotros y para ustedes un desafío nuevo, grande, difícil. Hemos puesto de nuestra parte como cátedra toda la voluntad posible para que pueda realizarse con éxito. Pedimos también de ustedes esa misma voluntad, porque también para lo que ustedes, también lo que ustedes consideran que es difícil, para nosotros también lo es. Por lo tanto, esta nueva modalidad de la virtualidad implica para las dos partes, es decir, alumnos y profesores, una gran comprensión. Asumimos desde el primer día que habrá errores, que habrá cuestiones de la tecnología, que no podremos o que no podemos solucionarlos nosotros o que nosotros mismos podremos cometer errores. Pero sepan ustedes que de parte de la cátedra hay toda la voluntad para que salga de la mejor manera posible. Y como decía recién, la manera de que esto salga bien, de que tenga éxito en lo posible, es con la colaboración de ustedes. Ustedes también, como alumnos, sepan entendernos esta dificultad que para nosotros acarrea la virtualidad. Y por ende, no estén tan pendientes de lo que no sale bien o de lo que no se hace rápidamente, porque quejarse o lamentarse es también para nosotros algo que nos golpea fuerte, porque estamos también en ese camino de perfeccionar este método. Entonces sepan que en esto estamos todos, ustedes y nosotros. Y ese será el gran desafío de la virtualidad. Dicho esto, quiero presentar la cátedra. Esta cátedra, ya saben, es la Cátedra de Historia del Pensamiento Político y Jurídico, Cátedra A. La cátedra está conformada por, yo profesora a cargo, por los adjuntos, el doctor Raúl Díaz Ricci y el doctor Sergio Gandur. La doctora Elisa Villorria y el doctor Carlos Acuña. Como auxiliares docentes son Raúl Cornejo, Belén Tirado, Victoria Silvetti y Juan Martín Piduti. Ellos nos colaboran intensamente para que esta virtualidad sea posible, para que el año pasado lo hicimos de la mejor manera posible y que este año iremos perfeccionando a medida que adquiramos más práctica en esta manera de dictar las clases. La primera pregunta que me viene a la mente en esta clase inaugural es ¿por qué estudiamos historia? ¿Qué sentido tenemos o tienen ustedes al estudiar Derecho empezar su carrera con una materia que se llama Historia del Pensamiento Político y Jurídico? Esta materia pertenece a lo que se llama el ciclo cultural.
Este ciclo cultural nos da la base, les dará la base necesaria para el conocimiento y para la adquisición de una cultura que les posibilite después entender, comprender, ubicar lo que van a estudiar a futuro. Si toda situación o todo hecho que se estudia siempre tiene o tuvo lugar en un tiempo y en un espacio. El conocimiento de ese tiempo y de ese espacio es lo que trataremos de ver a través, no de una historia general, porque nosotros no estudiamos historia, pero sí los procesos políticos y jurídicos que se llevan a cabo en determinados tiempos. El conocimiento de estos procesos políticos nos irá abriendo la posibilidad de ir comprendiendo y entendiendo la evolución de la vida. Así como nosotros cuando vimos, por ejemplo, los avances tecnológicos, los avances de la tecnología, vimos cómo en el hombre hubo desde tiempos ancestrales todo un proceso en el progreso de la humanidad. Ese proceso no solo fue un proceso del descubrimiento de herramientas de la tecnología, de la industria, etc. El conocimiento humano también fue consecuencia de un progreso en el ámbito de las ciencias sociales y por lo tanto en ese conocimiento de la historia y en ese avance de la humanidad también hubo grandes progresos. Es decir, los progresos del hombre se manifestaron en todos los campos de la actuación, de la tecnología, de la ciencia, pero también de lo social. Porque desde tiempos inmemoriales, la concepción que fue teniendo el hombre del mismo, de la sociedad, de los otros, no fue igual en la antigüedad que después de la llegada del cristianismo, que después de las revoluciones burguesas, que después de la instalación de la democracia como un sistema de organización política y social. Y la concepción del hombre como un ser de derechos y de deberes, un hombre que es libre y que por lo tanto esa libertad tiene que poder ser ejercida, fue también el fruto de la evolución y de haber comprendido la naturaleza humana, que tiende a ir avanzando en ese camino de reconocimiento de los derechos, de la libertad y finalmente de la igualdad. Estudiamos historia justamente porque somos parte de la historia. Somos sujetos históricos. La historia no es una ciencia teórica. No estudiamos historia para conocer cosas, acontecimientos o fechas. Estudiamos historia porque somos constructores de la historia. Cada uno y en todos los tiempos, desde su lugar, desde su accionar, contribuye y contribuirá siempre a esta construcción histórica. Nuestra intención desde el primer día en que empecemos nuestras clases será el que ustedes puedan, a través del conocimiento y del estudio, sentirse responsables de esa construcción histórica. El día que los hombres podamos entender
nuestra responsabilidad en la construcción histórica, probablemente muchas cosas cambiarían. Y los cambios de la historia, no necesariamente son comprendidos por todos los hombres o por toda la humanidad, pero sí son comprendidos por muchos, y los que comprendieron y comprendimos que la historia es el resultado de la construcción humana, debemos comprometernos en nuestra realidad cotidiana concreta para ser esos constructores, para construir una sociedad más justa, más humana. Esa construcción es valorada mucho más, o debe ser valorada, de acuerdo a la experiencia que las generaciones anteriores fueron viviendo. Todas las sociedades del mundo, de la historia, presentaron durante su accionar grandes desafíos. Los grandes desafíos son esas incitaciones que a los hombres, a las sociedades, se le van presentando siempre. La resolución de esos desafíos con éxito es lo que permite el progreso, como así también la no resolución de esos desafíos produce un retroceso en ese continuo proceso de construcción, de libertad, de igualdad en las sociedades. La primera idea que me gustaría que quede grabada en ustedes es la importancia que ustedes deben sentir en esa construcción de la historia, y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes son los que construirán el mañana, y la construcción del mañana no se improvisa, sino que se toma conciencia, se conoce. Entonces serán estas las armas, los medios que a través de esta materia intentaremos comunicarles, enseñarles, etc. La materia está dividida en 5 unidades. ¿Qué vamos a estudiar? Yo siempre digo que el encomienzo de una materia es como la planificación de un viaje. Uno cuando viaja, cuando sale de un lugar a otro, sabe concretamente hacia dónde va y qué va a hacer, cuáles van a ser la ruta y las paradas que hay que hacer, todo lo que implica hacer un viaje para llegar a ese lugar de destino. De alguna manera, el programa de estudio es aquella referencia, o es la referencia que tenemos antes de comenzar ese viaje, que en este caso es el estudio de la materia. ¿Cuál será entonces nuestro punto de partida y cuál será nuestro punto de llegada? Estudiamos mucho tiempo en la historia, es un estudio muy largo, y por lo tanto hemos tratado en el libro de la cátedra y después en las clases que iremos subiendo, que empezamos el estudio de la materia desde Grecia, porque en la civilización greco-romana es la civilización anterior a la occidental a la que pertenecemos. Y por lo tanto, todo lo construido durante la experiencia greco-romana serán las bases en muchos aspectos, o en la mayoría, en esa construcción occidental. La historia se divide, según los historiadores, en 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Empezaremos con la edad antigua, no toda la edad antigua, sino que de la edad antigua
tomaremos Grecia y Roma. La Edad Antigua termina con el nacimiento de Cristo, es decir, en el año 0, y a partir de entonces comienza la otra etapa de la evolución histórica. Esa primera etapa, la Edad Antigua, durará hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se abrirá en Europa una segunda edad que se conoce como la Edad Media. Una tercera etapa será el comienzo de la modernidad, que tendrá lugar a partir del descubrimiento de América. Una cuarta edad será o comenzará a partir de las revoluciones burguesas del año 1789, y hasta el día de hoy seguimos históricamente diciendo, perteneciendo a esa edad contemporánea. Sin embargo, sabemos que estamos en una evolución distinta, rápida, con otras características. Todavía los historiadores no han hecho este corte de una quinta edad, porque sepan siempre que el conocimiento de la historia se da a través de la perspectiva del tiempo. No podemos hacer análisis histórico del presente. Del presente podemos tener conocimientos, hechos objetivos, valoraciones. Pero el análisis histórico y las conclusiones de la historia solo se pueden hacer desde el tiempo. Si no, nunca vamos a tener un conocimiento global y completo como para poder analizar y sacar conclusiones. Estos periodos que vamos a analizar los vamos a ver desde Grecia, Roma, Europa, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de Occidente a través del Plan Marshall, y cómo esta Segunda Guerra plantea a los estados de una manera, o sea, se hace necesaria un planteo de un sistema también democrático, pero que contemple las cuestiones sociales fundamentalmente, y el Estado dará un giro en esa construcción del Estado. Y paralelamente también estudiaremos la historia argentina. Como ven, es largo el tema. En la primera parte, en la primera unidad, haremos una introducción a la ciencia histórica, a la política, a la ciudadanía, a las instituciones. Y conceptos generales que nos darán las nociones para entender después, en los procesos históricos siguientes, ciertas denominaciones o ciertas maneras de estudiar los procesos históricos. La unidad 2 sí comienza ya con Grecia y Roma, y tiene un sentido el estudio de Grecia y Roma. En Grecia y en Roma surgieron las ideas políticas, o se instalaron o se implementaron muchas de las instituciones que después los estados modernos incorporarán a la estructura institucional de los mismos. También Grecia y Roma, sobre todo es Grecia, la que aportará eso tan importante que fue la filosofía como tal. Y la filosofía es la que sienta las bases del conocimiento. La historia de Roma termina, ¿no es cierto?, con la caída del Imperio de Roma y el comienzo del medioevo. Al caer el medioevo, al caer el Imperio Romano, surgirá una institución que sí ya estaba y había empezado con el nacimiento de Cristo, es decir, en el año 0, pero que no es aceptada
como religión por el imperio, pero paulatinamente el accionar de los discípulos de Cristo irá haciendo que cada vez mayor gente se adapte o se convierta al cristianismo. Al caer el imperio de Roma, la Iglesia se convierte en el sostén de la sociedad europea. Y por lo tanto, los principios de la Iglesia, las autoridades de la Iglesia, serán quienes van a incorporar, van a sostener, van a impulsar y van a impregnar la sociedad de ese tiempo, o sea, a Occidente, con todos los principios del cristianismo, al tal punto que la historia de Europa no puede ser estudiada si no es también estudiada el cristianismo, porque van a ir de la mano. Y será en esta etapa fundamentalmente la lucha entre imperio y papado, es decir, quién es más fuerte en el ejercicio del poder temporal, porque el poder espiritual lo tenía la Iglesia. Pasado esa etapa medieval, empiezan la unificación de todos los reinos medievales, y de esa unificación nacerán los reinos nacionales a partir de lo que se conoce la Edad Moderna. Estos reinos nacionales adoptarán como sistema de gobierno, como forma de gobierno, las monarquías absolutas. Y en eso iremos viendo cómo hubo pensadores y doctrinarios que fundamentaron la razón de ser del absolutismo. Siguiendo esta evolución de la modernidad, las mismas ideas del absolutismo fueron y empezaron a ser cuestionadas. Esto dio origen al surgimiento de otros pensadores que pusieron en cuestionamiento al absolutismo y abrieron una idea, una perspectiva nueva de la situación del hombre frente al Estado y cómo tenía que ser organizado ese Estado también en función del hombre. Eso dio lugar a que empezara a gestarse en Europa una serie de cuestionamientos al autoritarismo, y apoyado por las doctrinas que proponían o que se fundamentaban en un nuevo orden, hubo tres grandes revoluciones que se conocieron como las revoluciones burguesas, la de inglesa, la de los Estados Unidos y la de Francia, que van a producir todo un cambio en la estructura de Europa, porque abrirá paso a la formación o a la consideración del Estado liberal. Cuando el Estado liberal adquiera su fuerza y su funcionamiento, también se empezarán a ver sus debilidades y surgirán otras doctrinas que desde un lado y desde el otro cuestionaron ese liberalismo. Y por eso aparecieron los nacionalismos y los socialismos. Todas estas maneras de pensar se manifestaron y se consolidaron en los distintos estados. De esos estados que surgen en base a estos socialismo y nacionalismo, en el siglo XX seremos testigos de las grandes manifestaciones desde un lado y desde el otro, es decir, desde los totalitarismos de derecha, nazismo y fascismo precisamente, y desde el otro lado de la izquierda, la revolución bolchevique de 1917. Estas grandes concepciones de cómo tiene que ser el Estado y el hombre llevó a la humanidad y sobre todo a Occidente a dos grandes conflictos mundiales que fueron de una magnitud que hasta ese entonces no se había producido en la historia. Fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que puso a Europa y a Occidente en un extremo difícil
en todo sentido. Bueno, después que los aliados vencen en la Segunda Guerra Mundial, se plantea o se replantea cómo tenía que ser el Estado, la democracia, para poder estar a la altura de las nuevas realidades que habían surgido después de la guerra. Vamos a ver cómo se plasma concretamente, cómo Estados Unidos tiene una posición, se va a convertir en la potencia del siglo XX a raíz de que va a liderar el proceso de reconstrucción a partir de las guerras mundiales. Y paralelamente hubo otro sector del planeta encabezada por Rusia, que después irá también extendiéndose hasta que va apoderándose de varios países bajo la égida del comunismo. Este enfrentamiento permanente se conocerá como la Guerra Fría, y que llegará un momento que de algún modo termina cuando se produce la caída del muro de Berlín. A grandes pasos, después ustedes cuando vuelvan a escuchar el video, se darán cuenta qué extenso es el programa, pero también se darán cuenta cómo hemos tratado en cada unidad, porque son 5, como les decía, las unidades, de ir resumiendo y haciéndoles ver cómo esos procesos políticos que surgen en la antigüedad van perfeccionándose, pero también van retrocediendo. Cuando el hombre actúa en función de una salida a las crisis y a los problemas, la supera. Cuando los que gobiernan o los que dirigen los estados no están a la altura de las circunstancias ni de las respuestas, las sociedades entran en colapso y por lo tanto dejan de crecer. Ese es el gran desafío. Pero a la par, o sea, paralelamente a esta historia europea, estudiaremos nuestra historia argentina. Y la estudiaremos a partir en la unidad 3, porque en esa unidad vamos a ver cómo España descubre América y la venida de los españoles a América implicará la construcción de una nueva sociedad en América y liderará esa construcción en América la política de España. Por eso empezamos estudiando España. E iremos viendo cómo, a medida que pasa el tiempo, estos habitantes de América empiezan también a poner en cuestionamiento la autoridad real, la autoridad del rey de España, y buscarán la manera y el modo de, a través de revoluciones, ir liberándose del dominio de España, y en el caso concreto de nosotros, que éramos parte del virreinato del Río de la Plata, cómo después de la Revolución de Mayo intentaremos la salida institucional hasta que nos pudimos organizar como Estado después de la sanción de la Constitución de 1853. Y a partir de la Constitución de 1853 comenzará el camino de la institucionalización y de la construcción del Estado argentino. Todo ese proceso lo iremos viendo a medida que avanza y llegaremos hasta la presidencia, hasta la revolución, hasta el golpe de la Revolución Libertadora en el año 1966. No sé si he sido muy extensa, no sé si he ayudado a aclararles, si de algún modo es mi intención y es la intención de la cátedra, esta clase inaugural, para ubicarlos. Es su primera clase, es su inicio en la universidad,
es una materia de estudio y que por lo menos la idea es que ustedes hoy se lleven o que tengan en su cabeza qué estudiamos, para qué estudiamos y por qué estudiamos. Ahora, desde el punto de vista práctico, les voy a explicar. Esta materia está dividida en 3 comisiones. La comisión 1, que la estoy yo con la doctora Villorria, que son los lunes y miércoles de 12 a 14. La comisión 2, que es de 14 a 16, dirigida o a cargo del doctor Sergio Gandur. La comisión 3, que es a partir de las 16 horas, todas las clases son lunes y miércoles, que la dictarán el doctor Diarrichi y el doctor Acuña. Hemos implementado para el dictado de las clases una modalidad que va a ser que todo lo que vamos a dictar en las clases sea para las 3 comisiones. Se la da uno de los profesores que nos vamos turnando y la clase que ese profesor da es para las 3 comisiones. El día que corresponde al horario de cada comisión, lunes a las 12, a las 2, a las 4 y el miércoles, vamos a ir subiendo al aula virtual la clase de ese que corresponde al cronograma establecido de ese día. Si no pueden verlo o si no están, por lo que sea, la clase queda subida. Entonces la van a poder ver en cualquier momento y a cualquier hora. Eso es lo primero. Lo segundo es que para ser alumnos de promoción, ustedes saben que deben inscribirse en el campus, o sea, en el aula virtual, pero también, en realidad, es lo primero que deben hacer, en sección alumnos. Porque al día del examen, o sea, del parcial, la lista oficial, es decir, la única manera de poder rendir es estar anotado en la planilla de sección alumnos, es decir, en la planilla de la facultad. Quien no se haya anotado en esa, pero sí se haya anotado en el campus, a la hora de rendir, no sirve, o sea, ese examen no va a tener validez porque no se han anotado en la lista oficial de la facultad. Corroboren eso. Una segunda recomendación para que después no tengan problemas. Nos ha pasado el año pasado, cuando ustedes se anotan, por ahí se anotan en la lista de sección alumnos con nombre, apellido, pero cuando se anotan en el campus, muchas veces ustedes ponen primero el nombre. Algunos utilizan apodos. Al momento de corregir, bueno, se corrige, pero cuando después hay que pasar la nota, no nos coinciden. O sea, hay gente que pone María Pérez, pongamos. Pero en la otra planilla es Pérez María, porque así debe escribirse, es la manera correcta de la inscripción. Tengan en cuenta, aunque parezca tonto, la aclaración la hacemos porque el año pasado nos ha pasado y nos ha llevado un tiempo muy largo después encontrar quién era fulano y quién era el que estaba realmente inscrito. Eso es lo primero en cuanto a la recomendación que debe hacerse. La segunda que les va a interesar más es que el año pasado hicimos un trabajo práctico. Lo vamos a repetir seguramente este año. Todavía
las modalidades de cómo se va a hacer el trabajo y cómo se van a tomar los parciales, no la hemos decidido. Sí la vamos a publicar, obviamente, con tiempo, porque es lo que tenemos que hacer. Ahora, también les pedimos que el acceso de ustedes al campus sea permanente y seguido, porque toda modificación que se hará, porque siempre hay que hacer modificaciones por motivos que nos exceden, entonces esas modificaciones serán publicadas en el campus. Lo mismo que fechas, bueno, todo lo que haya que publicar será hecho en el campus. Ahora, las fechas las comunicaremos, como les decía, con la debida antelación que la reglamentación nos pide. A ver, ¿qué otra cosa? El parcial, bueno, el parcial se rinde un primer parcial, la recuperación, un segundo parcial, la recuperación. La nota para aprobar es 6 en la promoción. Y sí les voy a dar, ahora de leer bien, las fechas de los dos parciales para que ya tengan agendada y después no. Y de todos modos, después que yo termine, vamos a subir al campus, o sea, para que la vean todas las comisiones, el cronograma de todo el, o sea, y las noticias más importantes que deben tener en cuenta a la hora de comenzar esa parte práctica de la materia. El primer parcial va a ser el 9 de mayo y la recuperación el 23 de mayo. El segundo parcial va a ser el 26 de julio y la recuperación el 2 de agosto. Yo creo que me parece que haber dado todas las indicaciones, las comisiones que existen, los profesores que van a estar a cargo de cada comisión. También les queremos decir que así como nosotros vamos a comunicarnos con ustedes vía el aula virtual, donde iremos dando las pautas, los cambios, bueno, todo lo que sea pertinente a la materia, ustedes también podrán comunicarse con la cátedra, presentar sus dudas, y eso lo vamos a hacer únicamente a través del foro que se ha creado en cada comisión del aula virtual. A través de ese foro y a través del aula virtual será nuestro contacto. Hemos tenido que hacerlo de esta manera porque son tantos los alumnos inscriptos en primer año que de otra manera creemos que es la mejor o la única manera por ahora que conocemos que sea la más adecuada para poder tener este tipo de contactos. Bueno, con esto quiero dejar inaugurada la primera clase de la materia. Probablemente será nuestro único contacto directo porque después las clases son clases asincrónicas, es decir, las vamos a grabar y las vamos a ir subiendo, ya como les dije antes, de acuerdo al cronograma que se estableció para cada punto de la materia. Nuestra recomendación: estudie, es lógico. Lo de estudiar no es leer, estudiar no es leer como uno lee una revista o un libro y entiende, este es el tema. Estudiar es otra cosa y sobre todo ya en la facultad. Y la única manera de estudiar es sentándose con el libro en la mano y dando tiempos, su tiempo a cada cosa. Otra recomendación que les daríamos es que sigan las clases al día. Es decir, que cuando las sigan,
no solo sigan oyendo, sino que estudien de esa clase. También en esa clase que vamos a subir, vamos a poner un cuestionario. Ese cuestionario es una ayuda para que esas preguntas les permitan fijar en el libro, en la bibliografía, las respuestas. Eso les va a ir permitiendo estudiar siguiendo la guía. También vamos a subir, de acuerdo a los temas, de acuerdo al profesor, vamos, se fue se ve, bueno, ¿se está viendo? Ahí está. Sí, doctora, la Bien. seguimos viendo y escuchando. Perfecto. Estábamos diciendo que estoy tildada, me parece. ¿Se oye? ¿Se está oyendo? Pasó algo aquí que no me oye. Sí, doctora, le escuchamos. Bueno, perfecto, entonces sigo. Bueno, la última recomendaciones entonces es, sigan las clases al día, es la manera que se les va a hacer más corta y va a ser más fácil. Somos conscientes de que esto es muy difícil porque es ya una cuestión voluntaria de cada uno, un acto de voluntad de sentarse a estudiar. Creo que he dado las recomendaciones y lo que tenían que escuchar, y a partir de ahora quedará esta clase y quedará el esquema, un esquema en donde está resumido todos los requisitos, condiciones, etcétera, etcétera, que serán necesarios y que ustedes deberán tenerlos presentes a la hora de rendir los parciales de estudio. Con esto voy a finalizar la clase inaugural. Les deseo a todos la mejor de las suertes, y la suerte en este sentido no es que el sacarse una lotería o un tipo de suerte así. Para que nos vaya bien en todo lo que hacemos, tenemos que poner y utilizar los medios que son necesarios. En este caso es estudiar. Y con esa consigna y premisa con la que yo empecé la clase. Cuando nos sintamos parte de la historia, cuando nos sintamos constructores de la historia, probablemente les entrará el gusto, el interés de conocer y de estudiar la historia como educadora del hombre para la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Listo, doctora, muchas gracias. ¿Me escucha, Belén? Ya, Belén. sí, espera un segundito, doctora, que seguimos en vivo. Perfecto. Ya cierro entonces la reunión. Para todos los alumnos, para que no se preocupen, esta información... Esta información la vamos a comunicar por escrito, y en la clase de la unidad número 1, la doctora Villoria va a volver sobre esta información.
Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Los despedimos y seguimos. Recuerden que el canal de comunicación es el aula virtual, el campus. Saludos a todos.